Estudiantes de secundaria de tercer grado, qué alegría volver a encontrarnos. Les doy la bienvenida a esta sesión de Historia de México, explicar las diferencias entre dos proyectos de nación, liberales y conservadores. Para entrar en materia, a continuación leeré el artículo titulado Proyectos liberales y conservadores, 1821-1867, escrito por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y dice así: a partir de la consumación de la independencia en 1821, en México, dos posturas ideológicas combatieron por la supremacía, una de tendencia progresista y secularizadora, y otra conservadora, clerical y corporativista. Los liberales mexicanos, herederos de Miguel Hidalgo y José María Morelos, deseaban continuar el proceso iniciado con la independencia de Nueva España y la abolición de la esclavitud, las castas y los tributos. En una segunda etapa, encabezada por Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora, se pretendió la subordinación del clero y el ejército al Estado. Las ideas se plasmaron en el programa del Partido del Progreso. Un tercer momento se inició con el triunfo de la Revolución de Ayutla, lo que produjo las leyes reformistas Lerdo, Juárez e Iglesias, así como la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. La cuarta etapa tuvo lugar durante el efímero imperio de Maximiliano de Habsburgo, que ratificó las leyes de reforma e intentó ejercer el regio patronato mediante un concordato con Roma. Maximiliano plasmó sus ideas en un manifiesto que emitió cuando llegó a México. Por su parte, los conservadores deseaban mantener sin cambio el orden político y social heredado del pasado virreinal. Para conseguirlo, Lucas Alamán, su ideólogo más destacado, fundó el Partido Conservador, cuyas ideas centrales eran adoptar el centralismo, la religión católica como única, conservar el monopolio de la educación para evitar que se infiltraran ideas liberales y mantener los fueros militares y eclesiásticos. Para cumplir con sus objetivos, Alamán se apoyó en la Iglesia y el ejército. Los conservadores llamaron a Antonio López de Santana para establecer una dictadura en 1853 y promulgaron el Plan de Tacubaya, el cual desconoció la Constitución en 1857. Finalmente, invitaron a Napoleón III a establecer una monarquía en México. Hasta aquí la lectura. Identificaron algunas diferencias entre los grupos liberal y conservador en torno a la forma de gobierno que creían adecuada para nuestro país. ¿Y ustedes con cuál proyecto de nación hubieran estado de acuerdo? Como hemos podido ver y escuchar, en el ámbito político, los liberales proponían como forma de gobierno un presidente elegido democráticamente. Por otro lado, los conservadores proponían una monarquía constitucional encabezada por un rey europeo o algún noble del país. Tradicionalmente, se ha presentado a los liberales y conservadores como grupos por completo antagónicos con posturas irreconciliables. Sin embargo, se olvida que ambos coincidían en intereses como lograr la pacificación del país, la estabilidad política, el desarrollo económico, en suma, la prosperidad de México. ¿Cuál era la propuesta de la organización social que cada grupo defendía? ¿Qué ideas les llevaban a defender orden social? ¿Cuál era el tipo de nación que proponía cada grupo? ¿Por qué los conservadores proponían mantener un sistema monárquico?
¿qué cualidades veían los liberales en un sistema republicano? ¿Por qué crees que los liberales apodaban a los conservadores los cangrejos? Para comenzar el tema, vayamos al siguiente video. Presten atención a las características del pensamiento liberal y del conservador. Les sugiero registrar las diferencias en el proyecto de nación de cada grupo. Después de 11 años de lucha por la independencia y derrocado el breve imperio de Iturbide, la Constitución de 1824 estableció la primera República Federal del México independiente. Sin embargo, el federalismo no pudo cristalizar en un país destrozado por la guerra y con graves problemas económicos y sociales. Una variedad de tendencias que incluía federalistas, centralistas, republicanos y monarquistas se perfiló a mediados del siglo XIX en dos corrientes políticas que empezaron a disputarse el poder. A una pertenecían los conservadores y a otra los liberales. Se piensa que casi todos los conservadores eran criollos nacidos y criados en el seno de familias adineradas, mientras que los liberales provenían de cunas mestizas y estudiaron en institutos científicos y literarios de ciudades como Oaxaca, Guadalajara, Morelia y San Luis Potosí. Pero esto no es del todo cierto. Muchos liberales provinieron de familias adineradas como Melchor Ocampo, en tanto que también hubo conservadores de cuna humilde como Tomás Mejía. Liberales y conservadores vivieron y coexistieron en una época marcada por la inestabilidad, los levantamientos militares, la guerra con Estados Unidos, la pérdida de la mitad del territorio y la lucha por establecer una definición de lo que sería el Estado mexicano. Unos y otros querían otorgarle identidad a México, darle certeza como nación independiente y formar al país en el sentido más amplio de la palabra. Comprometidos y fundamentalmente honestos, eran hombres de acción y de pensamiento a la vez. Entre ellos había médicos, políticos, escritores y abogados. Lo mismo realizaban una sosegada labor detrás de un escritorio que, sin ser militares de carrera, salían al campo de batalla. Muchos fueron capaces de batirse a muerte por defender sus ideas. Subyugados por sentimientos afines como la lealtad a la patria, entre liberales y conservadores había coincidencias, pero sus programas de acción eran diametralmente opuestos. Por ello, el proceso de edificar a la nueva nación fue complejo y difícil. En general, los conservadores tenían el apoyo de la Iglesia Católica, la burocracia urbana y las familias acomodadas. Clérigos y militares formaban parte de ese grupo, y el historiador y político Lucas Alamán fue su mentor ideológico. Los conservadores se proponían rescatar a México del caos en el que vivía. Los unía la idea de que el pasado colonial sería una fuente de inspiración para planear el futuro y el respeto a los valores religiosos como base de la sociedad. También deseaban mantener los privilegios de la Iglesia y el ejército. Los liberales querían instaurar un nuevo orden que permitiera construir una nación independiente y republicana. Para construir una sociedad más justa, deseaban establecer libertades de trabajo, comercio, educación, tolerancia de cultos y una democracia representativa. Tenían el propósito de eliminar el fanatismo religioso, instituir la educación laica y promover el desarrollo económico. Los conservadores no estaban en contra del progreso, pero muchos de ellos defendían el sistema monárquico y mostraban desacuerdo con el republicano. Su programa político estaba en contra del sufragio popular y de la igualdad jurídica de los individuos. Los liberales defendían la República y querían instituciones similares a las de Estados Unidos, que le auguraban un futuro venturoso a ese país. El programa liberal quería evitar la participación de la Iglesia en los asuntos del Estado, emitir leyes que nacionalizaran sus bienes y decretar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Los conservadores evocaban las instituciones políticas de las monarquías europeas y simpatizaban con la idea de establecer un imperio hereditario. Buscaban el apoyo de Europa porque veían en los Estados Unidos una amenaza para la independencia y la identidad de México. Como pudimos apreciar, en el video se explica que conservadores y liberales entraron en pugna por definir un proyecto de nación. Hacia mediados del siglo XIX, poco después de la guerra entre México y Estados Unidos de América, se observó con mayor claridad las diferencias entre liberales y conservadores, a partir de lo cual se conformaron dos partidos políticos antagónicos. Cada uno planteaba un proyecto de nación diferente.
En el ámbito político, los liberales eran partidarios de fortalecer el federalismo como sistema de organización para el país. Aspiraban mantener un régimen republicano, representativo y democrático, tan sólido como el de Estados Unidos de América. En tanto, los conservadores tenían una tendencia al centralismo y proponían adoptar una monarquía constitucional en la que mantuviera la división de poderes y en donde el monarca representara el poder ejecutivo. Como división política del país, los conservadores proponían dividirlo en departamentos y regiones, que su gobernador fuera electo por el Consejo de Notables. Por el contrario, los liberales planteaban dividir el territorio en estados libres y soberanos, con un gobernador electo democráticamente. En el ámbito social, para los liberales era fundamental garantizar la igualdad jurídica para todos ciudadanos y, por lo tanto, exhortaban a la abolición de los fueros militares y eclesiásticos para juzgar a todos conforme a las leyes civiles, como a cualquier ciudadano. Los conservadores consideraban que era mejor mantener la organización de la sociedad sin promover cambios drásticos que llevaran al desorden social. Por ello, defendían los privilegios del clero y el ejército. Un tema que causó especial controversia entre estos partidos fue la relación entre la Iglesia y el Estado. Los liberales promovían suprimir la intervención eclesiástica en asuntos civiles y eran partidarios de la tolerancia religiosa, que más tarde se convertiría en libertad de culto. Además, consideraban necesario disminuir el poder económico de la Iglesia. En cuanto a los conservadores, deseaban mantener como única religión la católica, es decir, no aceptaban la libertad religiosa y estaban convencidos de que la Iglesia debía conservar y controlar sus bienes y posesiones. Para conocer la postura liberal en algunos aspectos del ámbito cultural, vamos a leer una cita de José María Luis Mora, considerado uno de los ideólogos más destacados de este grupo en México. El elemento más necesario para la prosperidad de un pueblo es el buen uso y ejercicio de su razón, que no se logra sino por la educación de las masas, sin las cuales no puede haber gobierno popular. Si la educación es el monopolio de ciertas clases o de un número más o menos reducido de familias, no hay que esperar ni pensar un sistema representativo, menos republicano y todavía menos popular. La oligarquía es el régimen inevitable de un pueblo ignorante. En esta cita podemos apreciar la postura liberal acerca de la educación y nos permite entender su lucha por acabar con el monopolio de la Iglesia en este ámbito. Asimismo, defendían la libertad de pensamiento y de prensa. Los conservadores se oponían a esta propuesta, pues para ellos significaba acabar con un pilar de la sociedad que aseguraba la formación de los católicos, las buenas costumbres y la moral. Además, era la única institución que se encargó durante siglos de administrar los servicios educativos y de salud, así como de la asistencia social a viudas, huérfanos y otros grupos que eran los más desprotegidos. Ahora vamos a leer un texto que nos ayudará a comprender la postura de los conservadores. Alamán no discutía si las enseñanzas de la Iglesia eran verdaderas o falsas. Más bien se debatía
si eran útiles o no en términos de hacer posible la unidad de la sociedad. Es lo primero, decía Alamán, conservar la religión católica, porque creemos en ella y porque aunque no la tuviéramos por divina, la consideramos como el único lazo común que liga a todos los mexicanos, cuando todos los demás han sido rotos, y como lo único capaz de sostener la raza hispanoamericana y que puede librarla de todos los grandes peligros que está expuesta. El autor de este texto, Lucas Alamán, fue el principal ideólogo de los conservadores. Según, el valor de la Iglesia radicaba en ser el vínculo de cohesión nacional. En el aspecto económico, los liberales consideraban fundamental la existencia de la pequeña y mediana propiedad privada. Para lograrlo, proponían poner a la venta las tierras no productivas o en manos muertas como las de la Iglesia. El proyecto liberal estaba a favor del libre intercambio comercial con otros países, sin restricciones a la adquisición de productos. Mientras tanto, los conservadores proponían poner mayor atención a los mercados internos y no depender tanto de las importaciones. Además, a fomentar la industrialización del país. Entre los liberales sobresalientes estaban José María Luis Mora, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez, Miguel Lerdo de Tejada y Guillermo Prieto. Por el lado de los conservadores destacaron Lucas Alamán, Félix Zuluaga y Miguel Miramón, entre otros. Es común que se haga hincapié en el antagonismo y las diferencias entre liberales y conservadores. Sin embargo, existen coincidencias entre ellos, ya que ambos deseaban pacificar al país, lograr la estabilidad política, fomentar el desarrollo económico y el progreso, así como reafirmar su soberanía. En un ambiente de indefiniciones políticas y un país desmoralizado por la pérdida territorial, los miembros del Partido Conservador contactaron por carta al general Antonio López de Santana, quien vivía en Colombia, con la intención de que regresara a poner orden en el país y ocupar la presidencia. El 23 de marzo de 1853, Lucas Alamán le escribió a Santana, exponiendo las condiciones que los conservadores le imponían para gobernar el país. Entre estas destacaban conservar la religión católica, abolir el sistema federal y crear una nueva división territorial para facilitar la administración. En contraparte, el liberal Miguel Lerdo de Tejada envió otra misiva a Santana, en la que exponía que la solución a la crisis estaba en atender a la opinión pública, realizar una reforma económica, impulsar la educación, modernizar e instruir al ejército, sanear la hacienda y mantener a toda costa el sistema federal. De estas cartas surtió efecto la enviada por los conservadores. De esta manera, Santana asumió la presidencia gracias a la invitación de Lucas Alamán, quien actuó con medida y prudencia. Entre sus primeras acciones destacó la promulgación de la ley de imprenta para frenar la libre prensa y el destierro de los hombres más importantes del Partido Liberal, como Benito Juárez y Melchor Ocampo. Desafortunadamente, la muerte de Lucas Alamán el 2 de junio de 1853 hizo que Santana comenzara a tomar decisiones sin consultar a nadie, actuando como dictador. Emitió una serie de decretos como el restablecimiento de la Compañía de Jesús y determinó que
todo extranjero que viajara por el país debía portar pasaporte. Como dato curioso de este periodo, el gobierno santanista trató de que el país contara con un himno nacional. Para tal efecto, se organizó en 1853 un concurso para elegir letra y música. Los ganadores fueron el potosino Francisco González Bocanegra por la letra de su poema llamado Himno Nacional y el músico catalán Jaime Nuno. El himno se estrenó el 15 de septiembre de 1854. Al mismo tiempo, a finales de 1853 surgieron conflictos con Estados Unidos de América debido a que el gobernador de Nuevo México declaró que el territorio de la Mesilla pertenecía a los Estados Unidos de América. El gobierno mexicano se inconformó, pero finalmente aceptó el pago de 10 millones de pesos. Así, México sufrió una nueva pérdida de territorio. ¿Cómo creen que reaccionaron los liberales ante las medidas que tomó Santa Anna? Para saberlo, acompáñenme a ver y escuchar el video La Revolución de Ayutla e intenten responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las causas que propiciaron la Revolución de Ayutla? ¿Cuáles fueron los planteamientos del Plan de Ayutla? ¿Qué hechos contribuyeron al restablecimiento del orden después de esta revolución? Si están listas y listos, ¡que corra video! En 1853, Antonio López de Santa Anna volvió a ocupar el cargo de presidente de la República, bajo un sistema dictatorial en el cual se hizo llamar Alteza Serenísima. Aplicó una serie de medidas autoritarias, como la anulación de las legislaturas estatales, la limitación de la libertad de prensa y la exclusión del Congreso. Como respuesta, un sector liberal del ejército promulgó el Plan de Ayutla en 1854. ¿En qué consistía dicho plan? ¿Cómo se llevó a cabo la revuelta liberal? El Plan de Ayutla solicitó la destitución del presidente Santa Anna y la formación de un Congreso Constituyente. Tras su proclamación, dio inicio la Revolución de Ayutla, que defendía, entre otras cosas, la libertad, la igualdad y el gobierno representativo. Dirigido por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, el movimiento se distinguió por su carácter popular, pues participaron indígenas, campesinos, artesanos y otros miembros de la sociedad. En 1855, un año después de iniciada la revuelta, Santa Anna abandonó la Ciudad de México como resultado del triunfo de la revolución. El 4 de octubre de ese año, el general Juan Álvarez fue nombrado presidente interino y unos meses después renunció. A su salida se eligió a Comonfort como su sustituto. Durante ese gobierno y como resultado del triunfo de la Revolución de Ayutla, vinieron una serie de leyes de carácter liberal. La Ley Juárez establecía la eliminación del fuero de militares y sacerdotes. La Ley Lerdo buscaba quitar las propiedades a las corporaciones religiosas con el propósito de crear pequeños propietarios. La Ley La Fragua establecía la libertad de imprenta y la prohibición de la censura. Con la Ley Iglesias se prohibió el diezmo obligatorio a la Iglesia. En junio de 1856 se conformó el Congreso Constituyente para redactar una nueva Constitución. La nueva Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1857. Fue la primera que eliminó la intolerancia religiosa e impuso una república representativa, democrática y federal. En contra de la nueva Constitución, el general Félix María Zuloaga proclamó el Plan de Tacubaya y el presidente Ignacio Comonfort se adhirió a ese plan. En enero de 1858, Zuloaga desconoció a Comonfort. Entre las diferencias políticas con los conservadores y la inconformidad de varios sectores de la sociedad ante las nuevas leyes del gobierno liberal, surgió la Guerra de Reforma.
Hubo dos gobiernos al mismo tiempo, el de Zuloaga en la capital y el de Benito Juárez. Ambos gobiernos promulgaron leyes radicales. Mientras Miguel Miramón, quien sustituyó a Zuloaga, desconoció las reformas liberales, Juárez proclamó la libertad de cultos, la nacionalización de bienes eclesiásticos y la separación de la Iglesia y el Estado. El conflicto armado comenzó en marzo de 1858 y concluyó en enero de 1861. Por ello también se le conoce como Guerra de los 3 años. El general Miramón estaba al frente de los conservadores con un ejército mejor preparado que el de la contraparte liberal, conformado por hombres sin experiencia militar. No obstante, sería este último ejército al mando del general Jesús González Ortega quien ganaría la guerra. El 11 de enero de 1861, Benito Juárez, presidente constitucionalista, entró victorioso a la capital del país. Entre las leyes de reforma promulgadas por Juárez destacan Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, Ley de Matrimonio Civil, Ley Orgánica del Registro Civil, Ley de Libertad de Cultos. La Revolución de Ayutla propició cambios estructurales en el gobierno, respaldó las bases ideológicas de la Constitución de 1857 y de las leyes de reforma. Sin embargo, la guerra de reforma y la implementación de las reformas liberales no pusieron fin a la división de la sociedad. Como hemos podido ver y escuchar, la Revolución de Ayutla fue una respuesta a los excesos del presidente Antonio López de Santana. Los liberales Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, a través del Plan de Ayutla, con el apoyo de Benito Juárez y Melchor Ocampo, lograrían la renuncia de Antonio López de Santana, quien partiría al exilio en agosto de 1855. Una vez alcanzada la victoria liberal, tal y como lo estipulaba el Plan de Ayutla, Juan Álvarez asumió la presidencia de manera provisional del 14 de octubre al 11 de diciembre de 1855. Su gabinete estaría integrado por Ignacio Comonfort, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto y Benito Juárez. El gobierno quedaría instalado en Cuernavaca, desde donde se lanzaría la convocatoria para el Congreso Constituyente. A finales de 1855, Juan Álvarez dejó la presidencia. De inmediato, Ignacio Comonfort asumió el cargo con el propósito de convocar al Congreso Constituyente. Como hemos estudiado, los primeros años de vida independiente de México fueron difíciles y caóticos. Los enfrentamientos entre los dos grupos políticos que se habían conformado llevaron a una crisis política que impactó en la organización territorial del país. Tanto el proyecto liberal como el conservador deseaban encaminar a México al progreso y pacificación. En los hechos fue más complicado de lo que suponían y no se pudo consolidar un proyecto de nación. Por hoy hemos concluido, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir de la historia de nuestro país. Yo soy Mercedes Mejía Ángeles y nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.